Como centro de formación les damos la bienvenida a este espacio llamado Conversaciones de Memoria y Futuro, que tras unos años hemos retomado, esta vez a propósito de la conmemoración por los 50 años de la Unidad Popular y a propósito del proceso constituyente en curso en nuestro país. Hoy nos acompaña el historiador Fernando Pairicán, con quien vamos a conversar sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, tema que por esta semana ha alcanzado un punto crítico a partir de la huelga de hambre que han llevado durante más de 100 días presos políticos mapuche, y también vamos a conversar sobre lo que son sus proyecciones de cara a la discusión constitucional, cuestión que precisamente aborda en conjunto con otras figuras, dirigentes, artistas, intelectuales mapuche, en una reciente publicación sacada por Editorial Pehuen que lleva por título Gualmapu, ensayos sobre plurinacionalidad y nueva constitución. A quien vamos a presentar hoy día en este ciclo es a Fernando Pairicán Pairilla. Es historiador, doctor en Historia de la Universidad de Santiago, donde se desempeña como académico, miembro de la comunidad de Historia Mapuche y director de la colección de pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuen Editor. Destacado columnista en diferentes medios digitales, en donde emite opiniones sobre la cultura mapuche. Autor del libro Malón y la biografía de Matías Caterina. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Fernando, para comenzar esta conversación quisiera preguntarte en qué consiste en realidad el conflicto entre el Estado con el pueblo mapuche y cuáles son las principales reivindicaciones del pueblo mapuche. Primero, yo creo que está su historia, ¿no? La primera etapa de su historia se fundamenta en el proceso de ocupación de la Araucanía. Previo a la ocupación existían parlamentos entre el pueblo mapuche y la corona española, la cual planteaba la soberanía territorial del pueblo mapuche desde el río Biobío al sur, y eso lo ratificó la República Chilena en sus primeras negociaciones, luego de vencer a los hispanos en la guerra civil. Hay un parlamento que los mapuches hacen mención, que es el de Tapigüe de 1825. Previo a ese hubieron otros parlamentos más pequeños con la República Chilena, y en todos se planteaba que el río Biobío seguía siendo el límite fronterizo entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, ¿no? En algunos de los parlamentos previos de Tapigüe incluso se habla de diputados indígenas. Y eso es lo que un poco es lo que fundamenta para el movimiento mapuche actual, por lo menos para Atmapu y el Auquín Gualmapu Nulam en los 90, fundamenta políticamente la decisión de la autonomía. Sobre eso, una segunda variable, esta es la histórica, la segunda está relacionada con el proceso latinoamericano de los 60 y los 70, en que se está discutiendo las normativas de autonomía en torno como pueblo indígena y afrodescendientes. Parte de las dirigencias mapuches están en esa discusión, y esa discusión luego toma más revuelo con el proceso de descolonización de la década de los 80, que coincide con el golpe de Estado y con el exilio de algunos dirigentes y dirigentes de la época mapuche que se hacen parte de esta discusión política a nivel internacional. Y por ende, en esa discusión que comienza en los 70, luego en los 80 ya de manera más clara, se plantea que la autonomía es una forma de derecho humano fundamental para los pueblos originarios y que se debe trabajar en torno a esa línea programática. Y aquello se consolida en los 80 a nivel latinoamericano, y eso termina con lo que cierro, concluye con la discusión en torno al convenio 169 de la OIT, que luego se plantea a fines de la década del 80, que Chile no lo ratifica en la década de los 90 como fue la promesa del Acuerdo Nueva Imperial, y finalmente eso concluye recién en la ratificación hace unos años atrás, en el 2008. Un poco eso te podría plantear como a nivel de la discusión. Luego te puedo fundamentar por qué a nivel latinoamericano eso
la dinámica latinoamericana, la explosión de los movimientos indígenas, desfasaron un poco la discusión internacional. Muchas gracias. En el contexto del movimiento mapuche existen muchas formas de ver esta lucha, y nos gustaría saber cuáles son actualmente las principales corrientes o tendencias al interior del movimiento mapuche, y por dónde pasan los consensos, los disensos, porque ello no es una sola lucha, hay muchas formas de ver esta lucha mapuche. Me parece muy interesante tu pregunta, porque algo que estoy reflexionando en estos días, ¿no? Yo creo que estamos ante el surgimiento de una nueva etapa del movimiento mapuche. La primera etapa fue el movimiento por la autonomía, que emerge en el año 1982, más o menos. En el 84 ya la organización ASMAPO lo da a conocer en sus documentos políticos. La autonomía es el derecho político que vamos a conquistar. En los 90 lo que yo he planteado es que se empieza a generar la subjetividad para esa autonomía. El Consejo de todas las Tierras da a conocer la bandera para la nación mapuche, que ya es apropiada por la mayoría del pueblo mapuche y también por la sociedad chilena, como la bandera mapuche. La coordinadora Uco Mayeco va a poner el papel de la recuperación de tierra como una forma de ejercer la autonomía y la práctica de la liberación nacional a partir de la resistencia a los símbolos del capitalismo en esa época. Luego, una organización como Walmapuwen van a plantear la idea de autonomías regionales, y así ha ido creciendo, a mi juicio, la historia del movimiento mapuche, a pura fuerza, a puro ñeque también, sin tanto agentes extranjeros como lo plantean algunos pensadores críticos al movimiento mapuche, que ven influencia zapatista, vasca, catalana, siempre ven influencia de otros. Yo lo veo más propio, no desconozco que hay, por supuesto, el pueblo mapuche siempre está atento a lo que sucede a nivel internacional, pero no quiere decir que hayan agente externo en esta historia, ¿no? Porque esa es una visión súper racista, por lo demás, ¿no? Como que siempre el indígena tiene que venir el otro no indígena, para decirle cómo son las cosas y mover el movimiento. Entonces, en ese ámbito, esa discusión fue generando en el camino que el proceso de autonomía empezara a pensarse en torno a la lógica del control territorial, que es un poco lo que la coordinadora Comayeco teoriza y lo lleva a la práctica, y en paralelo empezó a desarrollarse la vía política o la vía institucional a partir del municipio, a partir del parlamento, ¿no? Y eso yo creo que ha tenido un resultado hoy más teórico, más político, en torno a la idea de un Estado plurinacional, y sumarse a la discusión de la Asamblea Constituyente en torno a escaños reservados por pueblo originario, mientras que en otra rama, el movimiento mapuche autonomista también ha seguido continúa su propio camino. Para cerrar, entonces, lo que yo te quiero decir es que nosotros hemos hablado de la existencia de dos líneas del movimiento mapuche, ¿no? Una vía rupturista y una vía política, ¿no? O una vía institucionalista, y ambas tienen contradicciones, ¿no? En el momento no comparten una misma forma, tenemos un horizonte común, ¿no? Pero también hay diferencias políticas que no somos adversarios, creo yo, pero sí tenemos confrontaciones propias de un pueblo y de la creación de un pueblo. Fernando, y sobre la cuestión de las vías, pero involucrando ya parte de lo que es la sociedad chilena y el Estado, ¿cuáles son las vías de solución al conflicto justamente entre el Estado y el pueblo mapuche? Y también, si lo pudieras vincular, ¿cuál es el rol que han jugado el Machi Celestino Córdoba y el resto de huelguistas en la actual crisis? Nosotros, un sector en torno a alcaldes, mapuches, dirigentes de carácter más institucional, se ha planteado que el momento constituyente que vive Chile permite correr el cerco, ¿no? Y por ende que hay que sumarse a ese proceso, dotarlo de la perspectiva indígena, mapuche, y por lo tanto forzar dentro de este momento constituyente en torno a una relación a la autonomía en perspectiva intercultural,
y que lo planteamos en el reciente libro que publicamos colectivamente como la plurinacionalidad intercultural, ¿no? Para poder mover el cerco. En torno a lo que se avecina, lo que hay un debate todavía dentro de los mismos mapuches con los que yo he conversado, con las lamienes, que debe haber escaños reservados como pueblo originario y por cantidad demográfica también de pueblos originarios, tanto en la asamblea, ¿no? Como luego en lo que venga en el proceso posterior, ¿no? Eso no quita que los partidos chilenos, si quieren llevar dentro de sus partidos escaños para mujeres y pueblos originarios, que también lo hagan, ¿no? No nos parece independiente. Lo que nosotros hemos mirado que si se hace por vía partidos políticos solamente, no representa en todo al movimiento mapuche, y creo que tampoco representa a los movimientos sociales que han hecho una crítica a los partidos tradicionales. No obstante, creemos que los partidos tradicionales deben incorporar dentro de sus partidos cuotas a pueblos originarios, y que también hayan escaños reservados independientes para los miembros de los pueblos indígenas que quieran ir por fuera de los partidos tradicionales. Por último, quisiera que desarrollaras un poco más cuáles son las reivindicaciones que podría llevar el pueblo mapuche a esta instancia constituyente, si es que logra escaños tanto reservados como a través de los partidos políticos. Es decir, cuáles serían las principales reivindicaciones que podrían verse en esta nueva Carta Magna. Creo que una de las más importantes es que permite hacer que Chile se comprenda en una perspectiva intercultural, ¿no? Con la incorporación del mundo indígena a las decisiones de poder, yo creo que también puede dar luces para incorporar como sujeto de derecho a la población migrante, en que una parte no menor pertenece a pueblo originario. Estoy pensando en la migración del Perú, la migración del Ecuador, en la migración boliviana. Algunos también pertenecen a pueblos tribales, estoy pensando en la migración haitiana, ¿no? Y que por tanto son sujetos de derecho en este contexto de un Chile ya en la práctica pluricultural y plurinacional. Nosotros planteamos que si se avanza en este cerco de lo posible, en este cerco político, correr el cerco de la segregación política que viven las naciones originarias, se puede incorporar con su distinción y con sus particularidades a Rapa Nui, que tiene su propia dinámica política, al pueblo mapuche, al pueblo aymara, quechua, o pueblos que están más relacionados con el mar, en el cual para ellos su territorio es el mar. Ellos hablan del mar y territorio, ahí está toda su vida, su relación económica, cultural y política. Y eso yo creo que en conjunto contribuye a repensar un país menos homogéneo, ¿no? Y también ver, y este es el punto sobre todo para los que son más economicistas, ¿no? Para los análisis, que esto no significa que Chile va a ser menos productivo, ni Chile se va a dividir el país en 4 o en 5. Por lo menos algunos países que han podido avanzar en torno a estos derechos fundamentales muestran que en crecimiento económico no les va mal, mejoran sus niveles intelectuales, también diría yo de relaciones sociales, tiende a descender un poco más el racismo. Por ende, la perspectiva de abrir los horizontes a través de la lucha por los derechos civiles de las naciones originarias me parece que permite mejorar no solo la realidad de los pueblos originarios, sino también de los chilenos, que son los que finalmente son la población mayoritaria y son los que menos conocen sobre los derechos fundamentales de los pueblos originarios. También permitiría educar, y por eso que hablamos de un proceso constituyente plurinacional e intercultural, porque a partir de la interculturalidad, la sociedad chilena, también la indígena, van a poder aprender a relacionarse mutuamente, pero sobre todo es educar desde abajo hacia arriba a los chilenos que desconocen tanto los derechos indígenas como la historia, como la cultura indígena. Fernando, tú comentaste, ¿no?, que con tu grupo, digamos, están planteando esta posibilidad de ver el proceso constituyente como una posibilidad para correr el cerco. Digamos, es la
misma sintonía que está en general el pueblo mapuche, las distintas perspectivas que conviven en él? No lo creo, no lo creo, porque somos un pueblo con diversidad. Hay sectores del pueblo mapuche que no comparten esta vía institucional, tampoco el proceso constituyente, están en la perspectiva de la resistencia y de la autodeterminación vía para conquistar la liberación nacional. Es una línea política que es la que fundó, creo yo, el movimiento mapuche y la que ha permitido politizar al pueblo mapuche. Y esa línea estratégica nace, como decían en ese año los hermanos de Arauco, empezando en el año 94, al año 97, nace al calor de la lucha misma, en la lucha de la contradicción misma. Y eso está muy relacionado con la ausencia de derechos para los pueblos originarios, el alto grado de racismo que la población chilena ejercía o ejerce en algunos casos todavía sobre la población mapuche, la usurpación del territorio, que también es real, las empresas forestales que generan un cambio en el medio ambiente, sequedad de las napas subterráneas, cambio de los cursos del agua, migración de animales, aves por el cambio climático, que un poco fueron también generando ellas, estas plantaciones, que son bastante destructivas, no en sí el pino, pero sí la masificación de estas plantaciones generaron problemas en la biodiversidad, que en el caso mapuche fue una de las primeras argumentos para resistir a esto, ¿no? Y a eso se suman ya las otras empresas, o los otros procesos, ¿no? La hidroeléctrica, la salmonera. Entonces en algún momento el pueblo mapuche o sectores que vivían en este proceso de desposesión, como algunos lo denominan, va a tener como resultado, como todo proceso de refundación o fundación capitalista, resistencias. Y esa resistencia está muy acorde con este proceso. Entonces, hay sectores mapuches que ante esta desposesión territorial han resistido, y eso sí es real, y sin duda el movimiento mapuche, si hoy día puede dialogar políticamente sobre esto, es gracias a esa lucha que comenzó, una lucha confrontacional, tal vez contra el Estado y los empresarios, desde el año 97, y eso permitió, a raíz de esa resistencia, comenzar a abrir canales políticos para poder entrar al debate en torno a un nuevo marco histórico y político de relaciones culturales y sociales, ¿no? Entonces, para cerrarlo un poco a tu pregunta, yo he planteado, a partir de la investigación, que es el movimiento autonomista, ¿no? El que movió el cerco y generó el proceso de concientización del pueblo mapuche también, y también de poder avanzar en torno a una crítica a las políticas del Estado, pero en paralelo también siempre ha existido la vía autonomista a partir de municipios o fundación de partidos mapuches, o también de los mapuches que están dentro de los partidos tradicionales, que siempre han actuado a favor de crear un nuevo tipo de normativa para poder revertir la segregación política, económica y social, ¿no? Y por eso entonces yo siempre he visto en este último tiempo que la lucha por derechos civiles indígenas es parte también de una bandera que deben tomar los sectores sociales que compartan, ¿no? La modificación de esta manera en que hoy día vivimos. Él ha expresado una conciencia desde el lado del pueblo mapuche, pero yo también siento que el resto de la ciudadanía ha tomado como suya también muchas de las luchas del pueblo mapuche, generalizando, por ejemplo, el tema de la bandera, que es una de las únicas símbolos que se permite, por ejemplo, en la lucha social. Sí, yo creo que eso es efectivo, por lo menos eso fue lo que yo vi en las manifestaciones desde el 18 de octubre. Bandera mapuche, bandera feminista, bandera que reivindicaban más movimiento tal vez que partidos tradicionales. Yo lo comparto, tengo mis críticas también como siempre, porque no puedo no ser crítico, ¿no? Pero también
y ese fue uno de los argumentos de por qué impulsamos la publicación del libro Wallmapu Plurinacionalidad, ¿no? Y también creo que hubo observaciones de parte de los movimientos sociales que decían que los mapuches no estaban luchando, ¿no? Que no estaban en la manifestación, que el momento en que Chile se estaba movilizando, los mapuches estaban ausentes, y esa crítica vino de los movimientos sociales. Entonces a mí me llamó mucho la atención también cómo en algún momento los sectores políticos de izquierda también no observan a los mapuches, ¿no? Fue tan así, Miriam, que Elisa Loncón, académica de la Universidad de Santiago, fundadora también parte de ADMAPU y fundadora también del Consejo de Todas las Tierras, escribió un artículo que lo publicó en El Desconcierto, que se llamaba El retorno a la lucha de la lengua, donde ella fue a la manifestación el 18 de octubre y constató que en los muros había muchos signos de Mapuzungún, rayado el Mapuzungún, muy cercano a la Plaza Italia, a la Plaza de la Dignidad. El movimiento mapuche de hermanos y hermanas que viven en Puente Alto, sectores más lejanos al centro, se movilizaron, lucharon en la primera línea, uno los veía que estaban ahí con sus guiños, y instalaron el rehue, que fue como medio el símbolo, ¿no? Y en ese momento yo viajé al Wallmapu, y cuando pasé por fuera de la cárcel de Temuco decía libertad a los presos políticos mapuche, y la movilización comenzó un día antes que en Santiago, y comenzó en la plaza Theodor Schmidt, en la cual terminan derribando los bustos de personajes que estaban relacionados con la conquista de Arauco. En el caso de Concepción pasó eso, cayó Pedro de Valdivia, o símbolos de la ocupación de la Araucanía, ¿no? Y entonces a mí lo que me llamó la atención, en torno a varios comentarios, es cómo no vieron al mundo indígena, que estaba movilizándose, ¿no? Y que estaba ahí y que estaba actuando. Entonces, a raíz de eso, entre otras cosas que se fueron sumando, fue que nos movilizamos también académicas, activistas, por publicar este libro que presentamos, un poco para mostrar a la sociedad también política, pero también a la sociedad chilena, que no solamente los mapuches estaban ahí, ¿no? Sino que también estaban champurreando la misma movilización, desde un chamamul hasta los rayados, hasta la realidad de la prisión política. Entonces creo que también a veces desde abajo, los sectores populares y la izquierda tiene que ver, yo estoy ocupando el concepto de Angela Davis, ¿no? Tienen que ver en clase, raza y género, porque a veces no están viendo la raza, ¿no? Están viendo hoy día el género, porque la lucha feminista es súper fuerte en eso, ¿no? Pero tampoco están viendo la raza a veces, ¿no? Y creo que eso es una crítica constructiva que creo que la izquierda tiene que ir observando a la hora de poder analizar y debatir en torno a lo que está sucediendo también frente a sus ojos, y que a veces el colonialismo no lo está dejando ver de mejor manera. Ese maquillaje, como diría el Fano, ¿no? La máscara. Muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por las preguntas y la conversación y el aprendizaje que también se da en torno al diálogo. Bueno, Fernando, para ir despidiéndonos, agradecemos tu disposición, tus reflexiones. Fue un agrado tenerte en este espacio, reinaugurar estas conversaciones de memoria y futuro, y los invitamos, por supuesto, a todos a seguir. Chao, muchas gracias. Yo callar.